Quiero iniciar con una cita del puritano John Owen. Él decía: ¿te mortificas? ¿Haces de esto una tarea continua? Hazlo siempre mientras vivas. No ceses un día de realizar esta obra. Destruye el pecado o el pecado te destruirá a ti. Mis amados hermanos, en torno al estudio que venimos realizando de la epístola que escribe el apóstol Pablo a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma, nos encontramos ubicados en el capítulo 6. Hemos visto que en este capítulo el apóstol Pablo responde a las difamaciones y tergiversaciones que se habían levantado en torno a la enseñanza de la justificación por la sola fe en la persona del Señor Jesucristo, el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tergiversaciones que terriblemente y tristemente se siguen repitiendo a lo largo de la historia de la iglesia, por personas ignorantes de la palabra del Señor, pero también por hombres impíos que quieren tergiversar la verdad de Dios. Ante aquellos que decían que la enseñanza que Pablo estaba dando, la enseñanza del evangelio de que el hombre es aprobado por Dios solamente al depositar la confianza en la persona del Señor Jesucristo y no por nada que Él puede hacer en torno a la voluntad de Dios, en torno a su ley. Ante aquellos que decían que dicha enseñanza impulsaba entonces al hombre a pecar, el apóstol Pablo ha respondido, y quiero hacer un rápido resumen de las dos enseñanzas anteriores. El apóstol Pablo ha respondido de manera tajante que dicho pensamiento es en todo sentido equivocado y ofensivo en torno a la verdad de Dios. Pues aquellos que han creído al evangelio del Señor Jesucristo están unidos de manera existencial, de una manera que está más allá de nuestra plena comprensión. Aquellos que creen el evangelio han sido unidos a la persona del Señor Jesucristo, y así como Él murió, fue sepultado, resucitó y no tiene ya relación con el pecado, el cristiano que está unido a Él, es decir, los cristianos, todos los cristianos que estamos unidos a Él, tampoco el pecado ya tiene una relación dominante en torno a nuestra vida. Y también vimos que el apóstol Pablo enseñó que el bautismo, aquella ordenanza que el cristiano cumple cuando entiende la verdad del evangelio como una muestra de ese entendimiento, el bautismo refleja esa verdad, la verdad de que estamos muertos al pecado. Y Pablo enfatiza que es de esa manera que debemos considerarnos a nosotros mismos, que esa es nuestra nueva identidad y que así nos debemos ver, porque así nos ve Dios y Dios es la verdad. Por tal motivo también insiste Pablo que ahora, libres del poder dominante del pecado, debemos vivir para Dios, entregando, poniendo a disposición de Dios nuestros cuerpos, nuestros miembros, para testificar a través de nuestras acciones del grandioso y glorioso Dios que tenemos. Y finalizamos las enseñanzas anteriores con el versículo 14 de Romanos capítulo 6, donde encontramos una promesa en torno a esta verdad y una indicación al reino al cual ahora pertenecemos. En Romanos capítulo 6, versículo 14, y como un resumen a toda la enseñanza de los primeros 14 versículos, Pablo dice: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es a grandes rasgos lo que hemos estudiado en dos enseñanzas anteriores en torno a estos primeros 14 versículos. Vamos a leer en la mañana de hoy el texto con el cual vamos a finalizar la exposición del capítulo 6 de Romanos. El próximo domingo vamos a adentrarnos en una prédica doctrinal en torno al tema de la unión con Cristo, que es el tema predominante de este capítulo. Pero hoy vamos a finalizar la exposición del capítulo 6, versículo 15 al versículo 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo, como es común, no solo en esta epístola, sino en muchas de sus otras epístolas escritas, el apóstol Pablo se adelanta a las tergiversaciones que posiblemente se podían levantar en torno a lo que él había enseñado. Ya vimos en el versículo 1 de este capítulo 6 que el apóstol Pablo responde a la tergiversación de que lo que enseña Pablo impulsa a pecar. La tergiversación dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta tergiversación del versículo 1 había surgido en torno a entender que Pablo enseñaba que somos aprobados por Dios solamente al depositar nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo. Esa verdad resalta la gracia de Dios sobre la incapacidad del hombre de poder hacer algo por él mismo en torno a tener una relación con Dios. Entonces el difamador, al entender la enseñanza que Pablo estaba dando y queriendo tergiversarla y difamar a Pablo, decía, pues entonces pequemos para que la gracia de Dios sea con mayor fuerza exaltada. Ya vimos la respuesta del apóstol Pablo en los primeros 14 versículos. Ahora en el versículo 15, la tergiversación, aunque pareciera igual, no es la misma. La tergiversación surge de entender que Pablo ha enseñado que ahora pertenecemos a otro reino diferente al reino del pecado, que utilizaba la ley como un condenador del hombre. Pablo ha finalizado o ha terminado de decir en el versículo 14 que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces el tergiversador de la doctrina, aquel que quiere tirar por el piso la doctrina que el apóstol Pablo está exponiendo, entonces diría, pues si ya la ley no tiene ningún vínculo con nosotros, entonces vivamos dirigidos por nuestro propio ser sin ninguna relación con la ley. Si la ley ya no ejerce ninguna influencia condenatoria en nuestra vida, pues entonces ¿para qué la vamos a tener en cuenta? Si la ley no es el sistema de nuestra salvación, pues ¿qué obligación tenemos con ella? Vivamos como nuestro propio ser nos dirija. Esa es la tergiversación que está plasmada en el versículo 15 de Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hemos visto hace 20 días que esta tergiversación en torno a la doctrina de la justificación por la fe no solo se presentó en la época del apóstol Pablo, sino a través de toda la historia. Vimos un pasaje que quiero repetir, que quiero decírselos, que es Judas, capítulo 3, versículo de 3 al 4. Judas, versículo 3 al 4, solo tiene un capítulo Judas. Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación,
hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En la historia de la fe cristiana siempre ha habido hombres desde el inicio, como vemos en Pablo y vemos en Judas. Desde el inicio vemos que han existido hombres que han tergiversado la doctrina de la justificación por la fe. En el versículo 1, así que vemos que habían dicho, pues, pequemos para obtener más gracia. Y podríamos decir que en el versículo 15 están diciendo, pequemos a causa de la gracia. Y ante la tergiversación, el apóstol Pablo vuelve a contestar como vimos que contestó ante la primera tergiversación del versículo 1. Pablo dice ante esa insinuación de que el cristiano ahora entonces puede vivir libre de la dirección de la ley porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y libre en torno a seguir sus propias determinaciones. Pablo dice, respondiendo hacia el final del versículo 15, en ninguna manera. Esta es la misma respuesta que ha tenido el apóstol Pablo ante la tergiversación que encontramos en el versículo 1. Ahora, esa vez, hace 20 días, vimos que esta expresión en ninguna manera es una expresión de rechazo con indignación en torno a lo que se está afirmando. Algunas versiones traducen de ningún modo, otras, claro que no. Las versiones en inglés prefieren esta traducción. Dios no lo permita, Dios nos libre. Algunos teólogos la traducen así, no y 1000 veces no. Pablo responde con indignación ante esa insinuación del resultado de la obra de Cristo, entonces ahora nos deje en una vida libertina. Y a partir de aquí, a partir de esa respuesta tajante que encontramos del apóstol Pablo hacia el final del versículo 15, Pablo se dedica a tirar por el piso esa tergiversación de una supuesta libertad de vivir bajo los parámetros que mejor le parezca al hombre. A partir de aquí el apóstol Pablo va a tirar por el piso esta tergiversación utilizando una ilustración que mostraba la condición del hombre, una condición del hombre que era bien conocida en el siglo I, bien conocida en la época en que el apóstol Pablo escribe. Va a utilizar una ilustración y esa ilustración es la esclavitud. Pablo va a utilizar la ilustración de la esclavitud, algo que conocían muy bien las personas del siglo I, para tirar por el piso la tergiversación expuesta en el versículo 15, que entonces el hombre ahora vive según sus propias determinaciones, porque ya no hay ninguna relación en torno a la ley. Ahora, es importante entender que Pablo utiliza esta figura, esta ilustración, esta metáfora, porque en el siglo I, en el mundo greco-romano, la esclavitud era la condición común de la mayoría de las personas que vivían en el Imperio Romano. La esclavitud era la fuerza laboral que impulsaba la vida de dicha época. Se ha calculado que había más o menos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Es decir, era las 3/4 partes de la población del imperio. Así que Pablo tome esta figura, esta metáfora de la esclavitud, entendemos por qué lo hace, porque era un pensamiento común, era algo que tenían en común las personas del siglo I. Ahora, siempre que se toma una analogía, una metáfora, una ilustración, esas metáforas, analogías no son perfectas, pueden tener dificultades y Pablo sabía que en la analogía o metáfora que va a utilizar la esclavitud podía llegar a tener dificultades. ¿Y cuál era esa dificultad? Pues la dificultad es que se pensara que la experiencia de vida cristiana estuviera relacionada con el miedo y restricciones típicas de la esclavitud conocida en ese momento. Ahora, a pesar de esa dificultad, el apóstol Pablo va a utilizar esta metáfora porque quiere dar y enseñar que el cristiano ahora, siendo redimido de su condición de esclavo del pecado, no es que se encuentre en una libertad de acción propia, sino que va a enseñar que ha salido de una esclavitud que destruía su existencia a una esclavitud gloriosa, ser esclavo de Cristo. Pero Pablo entiende que hay una dificultad, por eso es interesante entender lo que dice al principio del versículo 19. Él dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad.
Y es que muchas cosas de las verdades de Dios no podríamos entenderlas si no nos fueran colocadas en formas de analogías, en formas de metáforas o en formas de ilustraciones como estas, para que entendamos las verdades que Dios nos está transmitiendo. Su respuesta a la tergiversación del versículo 15 expone que la libertad que Cristo nos ha dado del pecado no nos deja a la deriva a nuestro propio ser, lo cual sería desastroso. Y esos 5 puntos es que este texto nos enseña la ignorancia implícita en torno a la condición del hombre. El hombre es ignorante en torno a su condición. También vamos a ver el propósito de la libertad de nuestra condición miserable. Vamos a ver lo que motiva o lo que debe motivar o el grado de motivación que tenemos en torno a vivir para Dios. Vamos a ver los frutos tanto de nuestra condición anterior cuando se estaba en esclavitud del pecado como los que ahora disfrutamos. Y finalizaremos viendo la meta que conlleva estar bajo la ley o estar bajo la gracia. Iniciemos viendo que dentro de la forma en que Pablo expone cómo va a echar por el piso tal insinuación del versículo 15, Pablo hace una expresión que también utilizó al principio del capítulo cuando refutaba la primera difamación que encontramos en el versículo 1. Y es que va a mostrarles que los cristianos deberían ser conscientes que tal expresión como de que estamos en una condición totalmente libre para vivir según como queramos, pues va en contra de lo que significa el cristiano, y el cristiano debería tener claro que esto era totalmente rechazable. En el versículo 16 Pablo inicia diciendo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Es una expresión lógica. Las cartas de Pablo son muy lógicas, y la lógica de Pablo que expone aquí en este axioma de lo que Pablo va a utilizar para responder y tirar por el piso a la tergiversación del versículo 15 es: ¿cómo vas a decir que la ley, que tú ya no tienes relación alguna con la ley en torno a tu vida y que puedes tener una libertad y que no importa si pecas porque tú ya no estás bajo la ley sino bajo la gracia, si con nuestras acciones mostramos quién es nuestro Señor realmente? Si con nuestras acciones se muestra bajo qué reino estamos. Nuestras acciones dan testimonio si estamos bajo la gracia o estamos bajo la ley y el dominio del pecado. Es la lógica que utiliza Pablo en el versículo 16. Pablo, al igual que en su refutación anterior, les hace una pregunta recriminatoria a aquellos que podían llegar a tergiversar y calumniar su mensaje. La expresión "no sabéis" es una expresión de juzgamiento ante aquel que, llamándose cristiano, ignore su estado antes de la obra de redención de Cristo y su estado y propósito de dicha redención. El conocido predicador Martin Lloyd-Jones decía, y creo que estaba en lo correcto, que uno de los propósitos principales de la exposición del Evangelio es sacar al hombre de su ignorancia. Lloyd-Jones decía: la Biblia muestra que el hombre desde su nacimiento está en tinieblas, es ciego y muerto a la verdad, y el propósito del Evangelio es sacarlo de dicha condición. Y mis hermanos, ese es el primer aspecto que logra la proclamación del Evangelio por la acción del Espíritu Santo: mostrarle al hombre algo que está velado a sus ojos, su miserable condición. Si uno toma a una persona que no es creyente y le pregunta: ¿cómo te ves tú en torno a la libertad de acción, de hacer cosas según la voluntad de Dios o cosas contrarias? La persona se ve en una libertad y va a decir: yo soy libre de hacer cosas buenas y de hacer cosas malas. Pero eso no es lo que nos enseña la Escritura, que es el estado natural de una persona. La Escritura nos enseña que el hombre es esclavo del pecado, y eso es lo que afirma el apóstol Pablo en el versículo 17 de este capítulo 6 de Romanos. Él dice:
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esto no es algo que las personas tengan claro en su mente. Tu vecino que no es un cristiano no se ve a sí mismo como un esclavo del pecado. Es tu vecino que no es cristiano, él se ve a sí mismo como un hombre libre de acción. Pero eso no es lo que enseña la Escritura, y Pablo lo dice aquí claramente. Aquí expresa, hablándole a los cristianos que estaban en Roma, que ellos antes eran esclavos del pecado. Cuando les escribe a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 2, versículos 1, les dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Ya en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, Pablo ha dicho que no hay ni una sola persona que busque a Dios. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, ese no es el entendimiento común de las personas en torno a sí mismo antes de la redención en Cristo. Las personas se consideran libres, pero la Escritura señala que no es así. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, cuando una persona le comparte a otra su condición de lo que la Escritura le dice, la respuesta de la persona es: esclavo, yo. Es la respuesta indignada del hombre natural ante la insinuación de su condición. Quiero que vayamos a un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo donde Él, enseñando esta verdad, recibió un rechazo a lo que Él enseñaba. Acompáñame sin perder Romanos 6 a Juan capítulo 8. Y vamos a ver el desarrollo de esto que el Señor Jesucristo les dice a unos hombres en su condición natural y que ellos no van a aceptar. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres? ¿Cómo así, Jesús? ¿Y es que no lo somos? De esto que les dice el Señor Jesucristo a estas personas, los que le quedó sonando a ellos es que los iba a hacer libres. Y ellos dijeron: ¿pero libres en qué sentido? Si somos libres. Mira lo que le contestan en el versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahora, esta respuesta de estos judíos a lo que el Señor Jesucristo les había dicho es una perfecta muestra del grado de ceguera de la condición propia del hombre. Ahora, ¿qué quiero magnificar aquí? Yo entiendo, y todos lo sabemos, que Jesús, y ahorita se va a hacer claro, Jesús está hablando a la esclavitud de su condición personal como esclavos del pecado. Pero quiero magnificar que esta respuesta muestra la ceguera aún de la condición de esa esclavitud, en que un judío no tenía cómo decir: jamás hemos sido esclavos de nadie. Si la historia del pueblo israelita y el pueblo judío constantemente era una dominación de un pueblo extranjero, y es más, en ese momento el imperio romano tenía el yugo sobre ellos. Así que la expresión: ¿cómo dices tú que seremos libres si jamás hemos sido esclavos de nadie?, es una expresión que muestra aún en ese campo, digámoslo así, en ese campo lo obtuso y lo ciego del hombre en torno a su condición. Ahora, sabemos que Jesús se refería a su condición como ser, a su condición personal, a su condición de esclavo de pecados, y esto queda claro en el versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo el que, y esta palabra que se va a repetir en todo lo que Jesús va a decir es importante, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y por qué es importante hacer un énfasis en torno a esto que se va a repetir constantemente cuando Jesús les habla de la esclavitud a estos hombres? Porque está relacionado con lo que Pablo está diciendo en el versículo 16 de Romanos 6 para refutar la tergiversación que se encuentra en el versículo 15 de que como ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, entonces pecar no tiene ninguna relevancia porque ya no nos puede condenar. Pues Pablo está diciendo: ¿cómo vas a decir eso?
¿No sabes que si tú entonces te entregas a pecar, lo que estás mostrando es que estás bajo el reino del pecado y no bajo el reino de la gracia? Porque el hacer muestra bajo qué reino estamos. Esa es la lógica que Pablo está desarrollando aquí, y es la lógica directa, es la verdad que expone el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si alguien hace pecado, es decir, vive en la práctica del pecado, en una acción continua de pecado consciente, lo que está reflejando es que no está unido a Cristo. Lo que refleja es que no está bajo la gracia. Lo que refleja es que es un esclavo del pecado. Lo que refleja es que es un hijo de Satanás. Y eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo les mostró a estos hombres, que indignados rechazaron la declaración de Jesús de su miserable condición. Juan capítulo 8, versículo 38. Jesús les dijo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, Jesucristo continuamente decía que Él era el Hijo de Dios. Aquí que claramente aquí está señalando que su Padre no es el mismo Padre de ellos. Eso es lo que está señalando el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo comprueba Jesús a estos hombres? Que es la comprobación en torno a todos los hombres desde su nacimiento natural. Nadie nace siendo hijo de Dios, es una criatura de Dios. Pero como dice Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, solo a los que creyeron en Cristo Jesús se le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo el Señor Jesucristo demuestra que estos hombres no eran hijos de Dios y que estaban en una condición de pecado? Pues mostrándole sus obras. Porque las obras que se realizan muestran de quién se es hijo. Las obras, las acciones, cómo vivimos, muestra a qué reino pertenecemos. En el versículo 41 de Juan 8, el Señor Jesucristo les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y en el versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es muy importante. Casi que el apóstol Pablo toma esta enseñanza del Señor Jesucristo para responder a la tergiversación que encontramos en el versículo 15, de que entonces el cristiano puede vivir libre para hacer lo que sea porque ya la ley no lo juzga y el pecado ya no tiene ninguna acción en su vida. Ahora, lo más llamativo en torno a este pasaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo es que esta confrontación que tuvo nuestro Señor Jesucristo la tuvo con algunos que decían creer en Él. Mira el versículo 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: mis hermanos, muchos que dicen ser cristianos ni siquiera han entendido de qué condición los ha liberado la obra del Señor Jesucristo. Es por eso las palabras de indignación del apóstol Pablo ante aquellos que, llamándose cristianos, llegasen a pensar que sus acciones ya no son importantes, relevantes ante Dios, porque están bajo la gracia y no bajo la ley. La realidad, mis hermanos, es que el hombre natural, aquel que no está unido a Cristo por medio de la fe, es un hijo de Satanás, es un esclavo del pecado, y sus vidas desligadas de la voluntad de Dios así lo demuestran. En otras palabras, lo que le está haciendo el apóstol Pablo en el versículo 16 diciendo: si tú vives una vida desligada de la voluntad de Dios, lo que estás mostrando es a qué reino perteneces. Ahora, yo sé que cuando llego a este punto siempre de que un no cristiano no puede vivir en torno a la voluntad de Dios, es imposible para él porque es un esclavo del pecado, yo sé que siempre se viene a la mente de las personas aquella persona que tú conoces que no es cristiana, es más, hasta rechaza a Dios, pero que es muy ético en sus vidas y que hace muy buenas obras a tus ojos.
Esto ya lo hemos respondido en prédicas anteriores, pero quiero reafirmarlo al día de hoy. Las acciones de este tipo de personas, al no ser hechas bajo el propósito de dar la gloria a Dios, son inmundas desde su raíz. Y lo que puedes ver reflejado en sus acciones externas esconden propósitos diabólicos, egocentristas, que seguramente salen a flote cuando los ojos de los demás no los están viendo. Pablo ya ha dicho: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es la descripción que ha hecho el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, del hombre en su estado natural. Así que, mis hermanos, una de las primeras acciones que hace la exposición del Evangelio de Dios es mostrar la condición natural que a la vista del hombre está velada, para que, conscientes de la condición miserable en la que se encuentran, entonces corran en pos de un Salvador. Esas son las primeras acciones que hace el Evangelio. Ahora, la pregunta que surge al entender la condición de esclavitud en la que se encuentra el hombre, la condición de muertos, de esclavos del pecado, la pregunta que debe surgir es: ¿cómo puede una persona en esa condición salir de esa condición? ¿Cómo puede ser libre de esa condición? Y es muy importante que el apóstol Pablo responda a esa pregunta que surge al entender la condición natural del hombre en esta exposición que hace desde el versículo 15 al 23, porque solo el cristiano al entender que es Dios quien lo libera de esa condición, puede llegar a relacionar entonces que Dios tiene un propósito de liberarlo de esa condición de esclavo del pecado, cosa que muchas veces no nos preguntamos como cristianos. Muchas veces los cristianos nos centramos en entender que somos salvos y nos alegramos con ello, y eso está bien, pero no nos preguntamos ¿para qué Dios nos salvó? ¿Cuál es el propósito de Dios de librarnos de esa condición de esclavitud? Eso no nos lo preguntamos. Y esa es la pregunta fundamental a hacerse aquí en torno a lo que Pablo está exponiendo para tirar por el piso la tergiversación del versículo 15. Pablo responde, mira el versículo 17. ¿Cómo responde Pablo de cómo hemos sido libertados de esa condición de esclavitud del pecado? Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquí en este versículo 17, que para muchos teólogos, y yo estoy totalmente de acuerdo, es uno de los versículos más importantes de la Biblia, porque expone lo que ha sucedido en tu conversión, cómo te convertiste en cristiano, cómo dejaste el reino de Satanás y ahora has sido trasladado al reino de Dios, cómo dejaste de estar unido a Adán y ahora estás unido a Cristo. El versículo 17 es un tesoro en torno a esta verdad. Y lo primero que tenemos que resaltar en lo que dice el versículo 17, cómo Dios nos ha librado de la condición de esclavitud del pecado, ahora una condición de pertenecerle a Él. Lo primero que tenemos que resaltar es las primeras palabras del versículo. Gloria a Dios. Pablo no dice: los felicito, cristianos en Roma, porque ustedes, entre muchos hombres que no lo hicieron, ustedes escucharon el Evangelio. Pablo no les dice: cómo los felicito, cristianos, ustedes estuvieron atentos, cosa que no hicieron sus vecinos. Pablo, escribiéndoles a los cristianos de la iglesia de Tesalónica, les expone la misma verdad. Él les dice, esto está para que lo anoten, Primera de Tesalonicenses 2:13. Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo, cuando les hablaba a las personas que habían recibido el Evangelio, no dicen: los felicito por ustedes estar atentos a lo que el mensaje del Evangelio, sino que siempre da gracias a Dios.
Gracias a Dios. Si han respondido con fe al mensaje del Evangelio, es gracias a Dios. Y es lo que empieza diciendo Pablo en la exposición de cómo han sido libertados de esa condición de pecado. Y es increíble entonces, en torno a lo claro que son las escrituras de esta verdad, es increíble que haya personas que digan ser cristianas y que crean que es mérito de ellos haber respondido al llamado del Evangelio. La verdad, no sé qué Biblia tienen. La verdad, lo que muestra es que no han estudiado las escrituras. Una de las mayores seguridades en el andar de la vida cristiana es conocer esta verdad, que es Dios quien nos ha dado la fe para creer en Cristo. Y esto trae seguridad porque aquel que comenzó la buena obra la llevará a feliz término, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Así que entender que desde el inicio de nuestra vida cristiana, de cómo fuimos libertados de la esclavitud del pecado a la presencia de Dios, entender ese inicio trae la seguridad desde el inicio en nuestra vida cristiana. Pedro, cuando les escribía a unas iglesias que estaban pasando una gran tribulación y que tenían el miedo que a través de la tribulación ellos pudiesen abandonar la fe en Cristo, les escribe lo siguiente. Escucha, esto se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1 versículo del 3 al 15. Escucha: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y alguien podría decir: pero Pedro, estamos pasando una tribulación inmensa, ¿cómo sabemos que vamos a lograr permanecer firmes? Y Pedro responde: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa seguridad que debe tener el cristiano se inicia desde el momento de entender que es Dios quien nos ha sacado del reino de las tinieblas para colocarnos en su reino. Dios lo ha hecho. Y eso es lo que inicia diciendo Pablo en este glorioso versículo 17. Y lo reafirma en el versículo. Porque Pablo no solo da gracias a Dios de dicha liberación de tan miserable condición, sino que señala cómo ha sido realizada esa liberación. Volvamos a leer el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dios nos ha entregado. Mira cómo dice Pablo, cómo fuimos liberados de nuestra miserable condición. Dios nos ha tomado y nos ha colocado. Dios nos ha entregado. Es una expresión dura, es una expresión como la de Juan capítulo 6 versículo 44, cuando el Señor Jesucristo dice: nadie viene a mí si el Padre no lo arrastra hasta mí. Pablo está diciendo aquí que Dios nos ha entregado, nos ha cogido y nos ha depositado. ¿En qué es lo importante? En una doctrina, en una enseñanza, en una verdad que transforma nuestro ser. La conversión comienza con un conjunto de verdades, un mensaje específico, con contenido específico que se deben entender. Y es por ello que una vez más, y soy reiterativo en esto, en torno a la vida en Cristo, es que yo digo una vez más que es imposible ser cristiano sin tener un conocimiento doctrinal. Es imposible, escúchame esto, es imposible. Yo sé que hay muchas personas que se llaman cristianas, pero eso no significa que sean cristianos. Es imposible, no hay forma. Pablo está diciendo que nuestra conversión surge cuando Dios nos toma y nos coloca en una doctrina, en una verdad. Es imposible ser cristiano sin tener un conocimiento doctrinal. MacArthur dice lo siguiente: ningún creyente, por supuesto, conoce todo el conjunto de la verdad de Dios. Aún el cristiano más maduro
y fiel, apenas está empezando a vislumbrar la riqueza de la palabra de Dios en esta vida presente. Pero el deseo de conocer y obedecer la verdad de Dios es una de las marcas más seguras de la salvación genuina. Desde su inicio, la iglesia se caracterizó por su devoción a la doctrina de los apóstoles. Así que el lema de las iglesias de hoy, en su ignorancia, la letra mata, pero el espíritu vivifica, es un señalamiento a su verdadera condición. Pablo en el versículo 17 relaciona la liberación de la condición de esclavitud con la doctrina. De allí el peligro de la iglesia de hoy, que es muy emocional, es muy experimental, pero es ignorante. Ahora, no estoy diciendo que lo emocional o las experiencias en la vida cristiana no sean importantes, pero lo emocional y las experiencias deben surgir de un entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque si la verdad del evangelio no es la base de dichas emociones y experiencias, pues son emociones y experiencias fingidas o superficiales que surgen de la superstición más que de convicciones, y ante las circunstancias difíciles que este peregrinaje trae, dichas emociones y experiencias desaparecerán, que es lo que vemos a diario alrededor de nosotros. La conversión, mis hermanos, no se da a través de contar historias y testimonios desde un púlpito. No se da conjugar con las emociones de las personas. No se da a través de obras de teatro y luces de colores. No se da de motivar a las personas y luego presionarlas a tomar una decisión al final del culto sin ningún conocimiento verdadero de lo que están haciendo. No. El versículo 17 nos enseña que Dios nos deposita en un molde. La palabra forma, que así lo traduce Reina Valera, es la palabra griega tupos. Y la palabra griega tupos era utilizada en torno a los moldes donde un hierro ardiente era depositado y tomaba la forma del molde. Dios nos ha depositado en una doctrina que va a moldear nuestro ser. Y recuerden que Pablo está refutando la tergiversación que dice: no importa cómo vivamos, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Lo que muestra eso es una ignorancia del propósito de Dios en torno a la salvación. Y eso se expresa en este versículo 17 cuando Pablo dice: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón es el ser por entero transformado, vinculado a esa verdad doctrinal. Una vez más traigo a Lloyd Jones en torno a este pasaje. Él dice, cuando este pasaje dice, vosotros habéis obedecido, ahí está tu voluntad involucrada. Cuando dice desde el corazón, ahí está tu emoción. Ahora, ¿qué has obedecido de corazón? La forma de la doctrina que te libró. ¿Cómo se aprende la doctrina? Lo haces con tu mente. Por lo tanto, dice Lloyd Jones, el cambio que experimenta un hombre para convertirse en cristiano es un cambio que le afecta en su mente, en su corazón y en su voluntad. Toda la personalidad está involucrada, dice Lloyd Jones. Ahora, Pablo repite esta verdad en esta misma epístola en un pasaje que conocemos mucho y repetimos mucho, que es Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice Pablo, y leo de Reina Valera y después voy a leer de Nueva Versión Internacional. Allí Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? ¿De qué? ¿Qué nos transforma? ¿Qué nos transforma? La renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? ¿En torno a qué? A una doctrina en la cual hemos sido depositados. Nueva Versión Internacional dice en torno a este pasaje, no se amolden, no se dejen conformar al mundo actual, sino sean transformados. La palabra en griego es metamorfos, podría yo parafrasearlo, sufran una metamorfosis mediante la renovación de su mente.
Nuestra transformación, amados hermanos, surge del conocimiento doctrinal y eso es lo que ha hecho Dios, colocarnos en una verdad. ¿Cómo alguien que se llame cristianos puede llegar a pensar que la forma en que vivimos ya no tiene ninguna importancia? Si nuestra conversión tiene un propósito de moldearnos a una imagen que Dios quiere formar en nosotros. Y esto es lo que Pablo está refutando en torno a la tergiversación del versículo 15. Amados hermanos, nadie puede tener como Salvador a Jesús si no lo tiene como Señor de sus vidas. Las personas dicen, Jesús es mi Salvador y yo vivo como quiero. No, eso es imposible. Jesús es mi Salvador, pero también es mi Señor. Es mi Rey. Él es mi Rey. No es solo entender que unidos a Jesús somos salvos. Es entender que nuestra unión con Jesús se refleja en nuestra vida. Alguien escribió, la naturaleza se expresa en las acciones. Yo pertenezco al reino de la gracia. Muéstrame a ver si es verdad con tus acciones, como Santiago decía, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Una fe sin obras es una fe que no existe, es mentira, está muerta. La naturaleza se expresa en las acciones y ser cristiano no significa simplemente que dices que crees en el Señor Jesucristo. Yo creo en el Señor Jesucristo. Significa que has nacido de nuevo. Significa que estás en Cristo. Hay una nueva naturaleza en ti y esa nueva naturaleza debe manifestarse. Se manifiesta en la obediencia, en la justicia y en la vida santa. No se manifiesta continuando en el pecado. De allí lo absurdo de las propuestas que está en el versículo 15. El apóstol Juan, cuando escribe su epístola en torno a unos falsos maestros que le estaban enseñando a la iglesia, no importa cómo vivas, lo que se salva es el espíritu. En tu cuerpo puedes hacer lo que quieras. El apóstol Juan, cuando escribe su primera epístola, dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y más adelante dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice el apóstol Juan, esto está en 1 de Juan 1:6 y 1 de Juan 2:4. Y ese es precisamente eso que hemos expuesto, ese es el argumento del apóstol Pablo. ¿No sabes que un hombre proclama de quién es esclavo por la forma en que vive y se comporta? Pues si tú vives con acciones pecaminosas, claramente estás manifestando a qué reino perteneces. Una persona que una y otra vez se halla en los caminos de pecado, pues claramente refleja cuál es su Señor. La esclavitud no es solo un estatus legal, es una experiencia viva. Mis hermanos, el apóstol Pablo, en torno a esta intención de refutar la tergiversación del versículo 15, entonces va a exponer otra verdad que quiero traer. Ya expusimos la primera y es la condición del hombre, pero el apóstol Pablo expone otra verdad que tampoco es aceptada fácilmente por las personas. Mira, el hombre natural, como dijimos, no acepta su condición de esclavitud de pecado, ¿no? Él se ve libre, pero así no es, él es un esclavo del pecado. Ahora, esta otra verdad que va a traer al apóstol Pablo también es difícilmente aceptada, pero ¿sabes qué es lo terrible en torno a esta otra verdad que trae el apóstol Pablo? Que es difícilmente aceptada en algunos que se llaman cristianos. Porque se les ha enseñado que ellos son los príncipes y las princesas de Dios, los hijos del rey. Y el aspecto en torno a eso que se les ha enseñado es que merecen todo. Esto es de mi Padre, que es el Rey, donde pise la planta de mi pie, entonces me pertenece a mí. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, puedo derrotar todo porque soy hijo del Rey. Ese es el concepto del cristiano al día de hoy. Por eso esta verdad que trae Pablo en torno a la vida, en torno al propósito, la que voy a exponer, en torno al propósito de haber sido libertados de la esclavitud del pecado, es rechazada ya no por el hombre natural, sino por muchos que se llaman cristianos que posiblemente sean hombres naturales, engañados ellos mismos. Versículo 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser, y la correcta traducción no es siervos, mis hermanos. Siervos es una matización de los autores de la Reina Valera, de los traductores de la Reina Valera. La correcta traducción es, y libertados del pecado viniste a ser esclavos de la
justicia. Yo entiendo por qué los traductores de la Reina Valera no quisieron colocar la palabra esclavos, sino siervos. Porque ellos querían mostrar que la relación con Cristo pues no llevaba a la tiranía de la esclavitud de la época del siglo I. Pero la intención del apóstol Pablo es mostrar que ahora, redimidos por Cristo, no nos encontramos en una libertad de hacer lo que queramos, sino que tenemos un Señor. Y libertados del pecado, vinimos a ser esclavos de la justicia. Mis amados hermanos, como al apóstol Pablo le encantaba presentarse esclavos de Cristo, esa es la mejor expresión de lo que somos los cristianos. Esclavos de Cristo, eso es lo que somos los cristianos. Ahora, ¿por qué dice esclavos de la justicia? Pero más adelante va a decir esclavos de Dios y más adelante va a decir esclavos de Cristo, que es lo mismo, básicamente de la justicia, porque aquí el aspecto que está tocando el apóstol Pablo se refiere a las acciones de la vida del cristiano. Y vivir justamente es vivir según la voluntad de Dios. Por eso es que es esclavos de la justicia, dirigidos según la voluntad de Dios. O como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Esos somos los cristianos. Entonces, si hay un principio que yo quisiera que quedase en esta mañana, es que tú entiendas que tu vida no se debe regir por tus sentimientos. Yo dirijo mi vida según el anhelo que tengo. No, falso, equivocado, estás mal. Tú diriges tu vida según la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios para que ajustes tu vida a esa verdad. Y ajustando tu vida a esa verdad, tu vida va a ser transformada en la imagen que Dios quiere formar en ti. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo. Amados hermanos, como seres creados que somos, levante la mano quien no es una criatura aquí. Y si la levanta alguien hay que llamar que se lo lleven a un manicomio o alguna cosa, porque todos somos criaturas y ser criaturas significa que tenemos un creador. Y si hay un creador es alguien que nos creó con un propósito. Y el propósito es que la criatura viva en torno a su gloria, que refleje el glorioso ser que lo creó, el glorioso ser que es Dios. Ahora, el hombre en su estado de esclavitud le es imposible vivir de esa manera. Esclavos del pecado es una creación tirada por el piso y pisoteada, no sirve para nada. Por eso ser libertados de esa esclavitud a la esclavitud de la justicia es en el más alto sentido la libertad más espléndida que criatura alguna pueda tener, porque ahora se ajusta al propósito de su creación. ¿Qué más libertad que esa? Es la libertad gloriosa que logra la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vivimos para la gloria de Dios y vivir bajo el propósito de la creación, que vivamos para su gloria, esclavos de la justicia, trae algo que es fundamental para la vida de todo hombre. Trae plenitud, contentamiento y satisfacción. Todos necesitamos sentir eso. Todos necesitamos sentirnos contentos, satisfechos, plenos. Las personas saben que necesitan eso y buscan en sus vidas a través de diferentes cosas eso que llene sus vidas y no lo encuentran, y eso es un desespero. Eso es un desespero. Y las personas creen que es el dinero y tienen dinero y no lo encuentran, o el amor, o la posición, o la belleza. Nada de eso. Por eso el cristiano, siendo libertado de su condición de esclavo a la condición de esclavo de la justicia, tiene la libertad más gloriosa que ser alguno pueda tenerlo. Porque al vivir según el propósito de su creación, entonces la plenitud, el contentamiento, la satisfacción están en su ser. Y eso es pleno. Y eso es maravilloso, mis hermanos. El apóstol Pablo, en torno a direccionar la vida de los cristianos en la ciudad de Corinto, les hace este recordatorio. ¿Por qué? Porque las personas que vivían en la ciudad de Corinto y los cristianos vivían en medio de una cultura altamente libertina. Entonces, como la cultura influencia tanto a estos recién convertidos en cristianos en la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo les trae esta verdad, les trae este recordatorio. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20.
¿O ignoráis, les dice Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ese es un recordatorio que nos trae muy bien el término esclavos de la justicia, esclavos de Cristo, esclavos de Dios. Así que si tú de pronto hace poco llegaste a esta congregación y has venido con el término de princesas y principitos y todo ese tipo de cosas, tíralo por el piso, deséchalo, eso es de Satanás. Tú eres un esclavo de Cristo y al ser esclavo de Cristo tienes la plenitud en tu vida, porque ahora vives según la voluntad de Dios. Por eso, en el versículo 19 de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo entonces trae el propósito de nuestra libertad de la condición de esclavos de pecado. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, ya lo explicamos. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, alguien que ha estado atento a las exposiciones de Romanos capítulo 6, la que hicimos hace 15 días, diría, yo ya escuché esto. Este pensamiento ya lo trajo Pablo aquí. Y claro, si tú lees el versículo 13 es muy similar. Leamos el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Básicamente lo que Pablo ha enseñado en el versículo 13 es que utilicemos esa facultad maravillosa que Dios nos ha dado, que son nuestros cuerpos, para que a través de nuestras acciones glorifiquemos al gran Dios que tenemos. Es decir, que nuestras acciones se sujeten a lo que Dios desea en torno a nuestra vida. Eso es glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es que tu vida se sujete a su voluntad, que tu matrimonio refleje la voluntad de Dios, que cuando trabajas refleje la voluntad de Dios en medio de trabajo, que si tú eres jefe refleje tu trato hacia los empleados la voluntad de Dios. Y si eres un ciudadano como lo eres, pues que reflejes ser un ciudadano de Dios como Dios lo quiere. Si eres un gobernante, que reflejes lo que Dios quiere que seas como gobernante. Eso es glorificar a Dios. Y eso es lo que ahora Pablo expone en el versículo 13 y que pareciera repetir en el versículo 19. Pero resulta que Pablo no solo tiene la intención de traer ese principio que ha expuesto en el versículo 13, sino que ahora tiene una otra intención que se puede pasar por alto. Y es esta. Pablo dice en el versículo 19 que con la misma pasión que en un momento de nuestra existencia, cuando éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado. Y creo que todos podemos traer a memoria nuestra pasión por pecar, nuestra pasión por la lujuria, nuestra pasión por el dinero, nuestra pasión por el poder. Podemos traer a memoria cómo metíamos el brazo en torno a esa pasión. Pues Pablo está diciendo, con esa misma pasión que ustedes utilizaron sus miembros cuando eran esclavos del pecado, ahora utilícenlas ahora que son esclavos de la justicia. Con esa misma pasión, con esa misma energía, con esa misma disposición, ahora colóquenla en servicio a Dios. Y cuando yo leo esto, mis hermanos, me confronto. Porque pasión muchas veces no es la palabra que esté acorde a la vida que Dios pide de mí en torno a su justicia, en torno a su voluntad. Y es de la exhortación de ese versículo 19, que así como presentabas tus miembros cuando eras un esclavo del pecado a la iniquidad, así ahora presentes tus miembros con esa misma pasión en torno a la voluntad de Dios. Y alguien puede autoengañarse allí en su mente y decir, yo lo hago. Pero descubre el día a día, cómo utilizas tu día, en qué gastas tu tiempo, y te aseguro que estás desperdiciándolo en banalidades. No tienes la pasión de dedicarte por entero a crecer en santidad,
Así que si queremos realmente empezar a vivir el versículo 19, la exhortación del versículo 19, no tenemos que hacer y decir esto: de ahora en adelante me propongo. No, fallas. Y esa es la falla de muchos cristianos, creyendo que es por sus propias fuerzas. De ahora en adelante entonces me propongo a utilizar. Fallas. La única manera de que tú adquieras esa pasión en torno a las cosas de Dios es que crezcas a través de lo que Dios ha dejado para que crezcas. Los benditos medios de gracia. Los medios de gracia. No depende de tu voluntad, depende de la acción del Espíritu Santo en tu ser. Y la acción del Espíritu Santo en tu ser se potencializa cuando tú utilizas los medios de gracia que Dios te ha dado. Su bendita palabra, estúdiala, profundiza en ella. Esta mañana decía que hay muchas personas que dicen, cada vez que se va a abrir un curso de la licenciatura de la iglesia o del seminario de la iglesia, sí, yo ya me voy a meter, pero llega el momento y tienen muchas cosas en el trabajo, tienen muchas cosas familiares, tienen muchas cosas que muestran realmente cuál es la pasión de sus vidas. Están desperdiciando los medios de gracia que Dios ha dado: el estudio de su bendita palabra, el congregarse, el participar de las ordenanzas conscientemente, la oración. No hay otra manera. No hay otra manera que en nuestro ser surja la pasión por Dios que sumergirnos en los medios de gracia. Y es por eso que en esa sabiduría de la inspiración del Espíritu Santo al apóstol Pablo sigue con los frutos que trae vivir bajo el reino del pecado y los frutos que trae vivir en el reino de la gracia. Versículo 20 y 21. Primero arranca mostrándonos el fruto que teníamos cuando estábamos esclavos del pecado. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que éramos libres acerca de la justicia, que es la libertad del no creyente. Cuando un no creyente pregunte, ¿cuál es la libertad entonces que yo tengo? Tú le puedes responder bíblicamente, tú eres libre acerca de la justicia. ¿Y eso qué significa? Pues significa que no hay ninguna influencia que lo dirija, que lo impulsa a las cosas de Dios. Tú eres libre acerca de la justicia. Qué libertad terrible. Tú eres libre acerca de la justicia. En ti no hay nada que te impulse a someterte a Dios. No hay nada. ¿Sabes qué te impulsa a ti, hombre muerto, hombre natural? Tu propio ser, tu egocentrismo, tus concupiscencias. Eso es lo que tú te levantas y lo primero que viene al corazón del hombre natural es ¿qué hacer hoy para que yo sea más grande, más feliz? Eso es lo que te impulsa. Tú eres libre acerca de la justicia. Tú eres un esclavo del pecado, de Satanás, de tu ego. Ahora, ¿cuáles eran los frutos que nosotros podemos traer a memoria que tenía esa vida? Esta mañana decía que cuando a mi mente viene la inmundicia de mi ser antes de Cristo redimirme, lo que impulsaba mi vida y mis acciones, siempre sacudo la cabeza como tratando como un perro de sacarse las pulgas de que eso se fuera de mi mente. Me avergüenzo. Y eso es lo que Pablo señala aquí. El fruto de nuestra vida pasada, si yo recuerdo, es vergüenza. Que Dios no permita que salga a flote nunca. A veces me cuestiono que en el juicio final Dios exponga mis iniquidades. ¡Qué vergüenza! Ese es el fruto de la vida libre de la justicia. Ese es el fruto en la condición de pecado. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, dice Pablo. Ahora, sentir vergüenza cuando recordamos las acciones de nuestra vida pasada es un buen indicativo de conversión. Calvino decía lo siguiente: solo cuando alguien ha aprendido bien a sentirse realmente disgustado consigo mismo y a condenarse con vergüenza viendo su propia miseria,
Se puede decir entonces que está imbuido en la filosofía cristiana. Por el contrario, el apóstol Pablo trae entonces los frutos de ahora la esclavitud gloriosa en la cual nos encontramos. Versículo 22. Mas ahora, dice Pablo, que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué frutos poderosos! ¡Qué frutos maravillosos! Yo no sé si cuando tú has leído Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, tú no empiezas a anhelar que esos frutos sean cada vez más potentes en tus vidas. Paciencia, gozo, benignidad, templanza. Eso es maravilloso. Yo quiero esos frutos con potencia en mi vida. Y esos son los frutos que traen el proceso, nuestro camino de santificación. Y eso es lo que señala aquí el apóstol Pablo. Es una vida maravillosa. Ser esclavo de Cristo, ser esclavo de la justicia es maravilloso, porque a medida que yo voy caminando en su voluntad, caminar en su voluntad se vuelve algo natural en mi vida. Al principio es una obediencia de corazón, de sometimiento, pero poco a poco se convierte en algo natural en mi vida. Cada vez con más potencia camino con mayor libertad en la voluntad de Dios y empiezo a ver plenamente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, cuando yo digo esto, alguien que está pasando en este momento allí sentado un momento de tribulación, alguien que está con un cáncer terminal allí sentado escuchándome, alguien que se le acaba de morir su hijo, alguien que ha perdido sus finanzas y me escucha a mí y escucha lo maravilloso de la vida cristiana, dice: eso es muy bonito, pero eso no es real. Ahora, el que piensa así realmente tiene este problema. Ha colocado sus ojos en esto temporal. Su potencia de vida cristiana se basa en lo que esté sucediendo en su vida. Pero resulta que aquí, en todo este capítulo 6, se nos ha señalado nuestra verdadera identidad. Y nuestra verdadera identidad no la marcan las circunstancias que vivamos. Nuestra verdadera identidad quedó reflejada, determinada en el Calvario, en la cruz. Allí quedó nuestra realidad. Ahora estamos unidos a Cristo. Ahora las circunstancias de nuestra vida no nos mueven. No depende de las circunstancias de nuestra vida que yo pueda vivir con potencia el camino de santificación que Dios quiere que vivamos. Por eso el apóstol Pablo puede escribir lo siguiente. Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Mis amados hermanos, ni la muerte propia o la de un ser amado puede separarnos del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice Pablo. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo. No dice por lo cual hay la posibilidad, no, dice estoy seguro. Y tú métele allí la tribulación que estés pasando y que amargamente te está cohibiendo vivir para Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No son las circunstancias lo que determina nuestra realidad. Fue lo que Cristo hizo y que es nuestro, pues estamos unidos a Él. Así el cristiano camina comprobando la grandeza de la obra de Dios en cada aspecto de nuestra vida, glorificándolo con nuestras acciones y con la gloriosa esperanza de lo que está por llegar, y que Pablo expresa diciendo: como fin, la vida eterna. Una vida
que a diferencia de la vida de esclavos del pecado, cuando miramos hacia atrás, nuestras acciones, lo que hemos vivido, ya no nos avergonzamos, sino que glorificamos a Dios por lo que Él ha permitido que suceda en nuestra vida. Pablo finaliza esta gloriosa porción que encontramos en Romanos 6, donde refuta a estas terribles tergiversaciones del versículo 1 y 15, resumiendo todo lo que has puesto a través de esta expresión, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, es muy claro el contraste. Paga, regalo. La paga de ser esclavo del pecado, de someternos a Él, de vivir una vida en pecado, Dios ya la ha dado. Dios ha determinado el pago. Desde el principio en el Edén, Dios ya lo ha determinado. Muerte, una existencia separada de una relación con Él. Terrible, terrible. Qué terrible es morir sin estar unido a Cristo. Qué terrible una eternidad sin relación con Dios. Qué terrible es recibir su ira por la eternidad. Qué terrible es que cerremos nuestra boca y no compartamos el evangelio, importándonos muy poquito a nuestros seres amados que van a morir sin estar unidos a Cristo. Y si la Biblia es verdad, como creo que la es, van a pasar una eternidad sin Cristo, recibiendo la ira de Dios. Qué terrible es nuestro egocentrismo que calla nuestras bocas. Qué creíble es nuestra incredulidad, que esta verdad que decimos, sí, yo creo en la doctrina del infierno, no nos hacen que clamemos por los seres que están a nuestro alrededor. El contraste es que en el reino de Dios no podríamos recibir un pago, porque no lo recibimos por nuestras obras. No puede ser un pago porque todo lo ha hecho Dios. Dios es quien nos ha sacado del reino del pecado y nos ha colocado en la doctrina que transforma nuestro ser. Dios es quien sostiene nuestra fe para que podamos tener plena seguridad de que vamos a recibir la herencia eterna. No podemos recibir un pago, tiene que ser un regalo. Y por eso Pablo dice, más la dádiva de Dios, más el regalo, no es un pago, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, quiero cerrar esta exposición del capítulo 6 de Romanos con el pensamiento de dos teólogos, uno del siglo XX y el otro del siglo XVI. En su libro El costo del discipulado, el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer escribió en torno al mal entendimiento de la gracia de Dios, a la cual llamaba gracia barata. El mal entendimiento de la gracia de Dios, Bonhoeffer la llamó la gracia barata. Bonhoeffer escribió lo siguiente: la gracia barata se equipara a la justificación de pecado sin la justificación del pecador arrepentido que se aparta del pecado y de quien el pecado se aparta. La gracia barata no es la clase de perdón de pecado que nos libera de las refriegas del pecado. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. Vivir bajo la gracia no es vivir sin tener un Señor, es vivir como un esclavo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, amados hermanos, la gracia costosa, tomando la forma en que escribe Bonhoeffer, es el llamado de Jesucristo ante el cual el discípulo deja sus redes y lo sigue a Él. Como veíamos el miércoles pasado, encuentra el tesoro que es Cristo y vende todo lo que tiene para estar asido de Cristo. Lutero decía que la gracia le había costado su propia vida, la vida que ahora estaba sujeta a la obediencia absoluta a Cristo. Amados hermanos, no estamos en un estado de neutralidad de decisión propia de cómo vivo. Somos esclavos de Cristo, somos esclavos de Dios. Y debemos entender eso en nuestra mente. Vamos a orar, mis hermanos.